Buen día, bienvenidos a este taller. Gracias por estar participando de este nuevo congreso de APRESID. Este taller tiene como nombre Experiencias exitosas en cultivo de servicio con utilización decidua y está a cargo de Jonathan Damiani y de Aymar Pena. Mi nombre es Leticia Vedano, yo soy ATR de la Regional APRESID La Bulaye y voy a actuar de moderadora. Nosotros en este taller vamos a tener un espacio de aproximadamente un poco más de 20 minutos de exposición y después un espacio de preguntas. En ese espacio de preguntas les pido que cuando quieran formular una, por favor pidan el micrófono porque esto está siendo grabado, entonces, y si no se habla con el micrófono no se escucha bien. Después, por favor, controlen que sus teléfonos estén en silencio para no interrumpir ni las preguntas ni las presentaciones. Bueno, como les decía, este taller tiene como nombre Experiencias exitosas en cultivo de servicio con utilización decidua y va a estar a cargo de Jonathan Damiani, que es técnico en producción agropecuaria, responsable de agricultura de Estancia Las Palmas y miembro de la Regional APRESID Venado Tuerto. Y también de Aymar Pena, que es ingeniero agrónomo, gerente de cultivos maíz y girasol de BAF para Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay. Bueno, buenos días a todos. Vamos a presentar información de una red de cultivos de servicios que BAF junto a APRESID hizo y desarrolló. Estamos arrancando el segundo año. APRESID la verdad que es una institución muy importante que ha desarrollado muy buena información y por eso desde BAF estamos apoyando esa organización que nos parece muy importante para el desarrollo de información. Y lo que vamos a ver acá es un caso particular que Coco tiene en su campo y bueno, a través del uso de herbicidas en diferentes momentos y un análisis a lo largo de todo el ciclo del cultivo. Bueno, como les decía, vamos a ir viendo y entrando, haciendo foco en cada uno de estos momentos. Nosotros vamos a ir haciendo un zoom y contándoles cuáles son la información que pudimos extraer de esos momentos que puedan servirle para ustedes como valor. Arrancamos por el primer momento, un momento muy importante que es el del uso de herbicida a la salida de soja. Bueno, y ahí Coco nos puede contar un poco cómo estaba el cultivo y a la salida de la soja, qué fue lo que lo llevó a no utilizar herbicidas. Bueno, buen día. Salimos de una soja de primera, la verdad que yo hago foco que salimos muy limpios de ese cultivo y de ahí realizamos el ensayo, es un ensayo de la red de cultivo de servicio donde se realizó en 14 localidades. Hay dos modos de ensayo, uno era el boleo, que se hizo en una soja en R8, que se caminó y después se cosechó. Este es el que se hizo al boleo, después en otra filmina van a ver cómo quedaron los ensayos. Para mostrarle, tomé la decisión de no aplicar herbicidas de barbecho, porque la verdad que estaba muy limpio el lote, y por una cuestión de estrategia y poder ver los cultivos de servicio sin barbecho químico preemergentes, decidimos armarlo ahí. Este es el caso de la siembra con sembradora, que también está a la par de al boleo, y acá pueden ver en esta franjita, es recién el centeno boleado a mano, cómo iban haciendo. Bueno, entonces, como decía Coco, hay una parte que van a ir viendo analizada que fue sembrado al boleo, otra con sembradora y hasta incluso después hay una parcela que la van a ver bastante contrastante porque el suelo está movido y no tenía cobertura de soja. Lo importante de ahí es, entonces, para destacar, salió de una soja muy limpia y logró una muy buena implantación con fechas de siembra bien tempranas, que eso es bastante importante, sin haber usado herbicidas en el barbecho de otoño. Ahora entramos a un segundo paso muy importante de toda esta línea de tiempo, que es el establecimiento del cultivo de servicio. Bueno, y ahí contanos un poco algunos detalles. Ahí sí vamos a contar información que tiene que ver con la red y
y haciendo foco en este ensayo particular. Bueno, las especies que se sembraron fueron 16 tratamientos de especies puras, como avena blanca, avena negra, centeno, rabanito forrajero, vicias, sativa y villosa, melilotus, y después había mezclas de raigras y trébol, raigras y vicia. El sitio dentro de la red fue el primero sembrado, el 5 de abril, y la verdad que lo destaco porque al sembrarse bien temprano se lograron muy bien las especies. Bueno, acá están todas las localidades, acá está un poco lo que es la densidad de siembra y los coeficientes de logros. Esto es un poco cómo quedó el ensayo. Esta es la franja al voleo, que bueno, me llevó 4 horas caminarlo, son micros parcelas. Y esta es la franja con sembradora, que ese me llevó 6 horas porque había que regular la sembradora tratamiento por tratamiento. La verdad que valía la pena tomarse el tiempo y por eso tuvimos muy buenos logros en los nacimientos. En esta parte es la franja de Melilotus, que tuvo bastante golpes de helada y se perdió muchos nacimientos. Después con el tiempo lo van a ver, fue naciendo de vuelta, pero bueno, al principio le había pegado. Por eso en los resultados de malezas van a ver que Melilotus está bastante avanzado con maleza. Bueno, y ahí en esa foto se ve ahí abajo, volvelo para atrás, a ver. Acá abajo se ve el suelo roturado y bueno, el resto que se hizo en una siembra directa. Después todo ese análisis lo van a ver con algún índice bien contrastante de cómo se ve reflejado el impacto de los cultivos de servicio. Bueno, acá es la fecha de octubre. Lo recalco porque quizás el propósito del secado del cultivo de servicio era la fecha indicada, los primeros días de octubre, porque ya agarramos floraciones de algunas leguminosas como la vicia. En línea general se quemó la totalidad del ensayo, por ahí cada uno tiene un momento diferente de secado. Como es un ensayo, decidimos secarlos a todos por igual. Esto es un poco mostrar cómo estuvo de malezas, por eso Melilotus tenía 12 plantas por metro cuadrado, algunos tratamientos anduvieron muy bien, como las especies puras de avena, centeno, vicia villosa. Ahí están los gráficos por tratamiento. Esto es un poco el control de malezas promedio de la red. Aparte de esto hay un taller que se dio, no sé si se repetirá hoy, que es de la red de cultivo de servicios donde están todos los sitios y hay más datos. Pero bueno, yo lo tomé para destacar el control de malezas de todos los sitios, cómo fue, donde coincidió bastante con este ensayo de las avenas, de los centenos. Acá abajo también de cada sitio cómo se fueron desarrollando. Y acá la producción de biomasa aérea, que bueno, lo destaco como el sitio donde estoy yo, fue bastante bueno porque la siembra temprana justificó y la verdad que el desarrollo fue espectacular. Y acá la biomasa por cultivo de servicio, donde se destacan bastante las avenas y centenos y alguna mezcla de raigras, avena, vicia y colza. Acá las fotos pueden ver cómo estaba trébol persa, que por ahí en los gráficos de maleza muestra un poquito de densidad de malezas, rabanito forrajero, centeno y vicia, que anduvo muy bien, vicia villosa, que fue uno de los más destacados, vicia y nabo, avena sativa, acá la mezcla de avena sativa y vicia, que fue otro de los buenos tratamientos, y raigras y trébol. Acá lo que pasó que al principio venía muy bien el trébol persa, pero el raigras de a poquito lo fue combatiendo y la verdad que lo ahogó mucho y no hubo mucho aporte del trébol. Bueno, ahora pasamos a otro momento, ahí ya habiendo hablado de los cultivos de servicio, de cada una de las mezclas, de los objetivos que se tienen para cada una de ellas, de lo importante que fue poder haberlo sembrado temprano para la producción de materia seca de cada una de esas. Bueno, ahora llegamos a un momento en el que tenés que rolear o secar ese cultivo de servicios para poder entrar en un momento óptimo a la siembra del cultivo posterior. Y ahí, bueno, contanos, Coco, qué hiciste y cuál fue, digamos, algún aspecto destacable.
Nosotros acá decidimos quemarlo con glifo y 2,4-D. La verdad que la fecha fue tarde por una cuestión de que hicimos varias jornadas dentro de APRESID y de la REM. Y bueno, nos vinieron a ver algunos especialistas, Lucas Andrioli también fue a compartir un poco su experiencia y charlar de los cultivos de servicio. Entonces se secó bastante tarde, pero bueno, ahora van a ver que un beneficio tuvimos. Bueno, y ahora sí paso un poco a la parte del herbicida, que es un poco algunas conclusiones que fuimos sacando. ¿Qué características? Lo que pensamos ahí es, terminamos de secar un cultivo, de rolearlo y pensar qué herbicida necesitamos usar, cuáles son las necesidades. Son 7, 8 puntos, características que debería tener un herbicida pre-siembra del cultivo posterior, que nosotros creemos que son convenientes. Si hay alguna que se nos escapó, después en el momento de las preguntas la destacamos. Nosotros creemos que tiene que ser un herbicida que tenga eficacia de control, o sea, nosotros roleamos o secamos un cultivo de servicio, pudo haber quedado con algo de materia verde o alguna maleza emergiendo, debería tener control post-emergente para controlar malezas. El otro punto es que tenga persistencia, o sea, que le permita llegar con control residual, con persistencia, adentro del cultivo posterior. Esas dos son muy importantes. Después, como muchas veces este intervalo de aplicación siembra es cortito, debería ser selectivo, no debería pegarle, no tener fitotoxicidad con el cultivo posterior. Un intervalo de aplicación siembra corto, lo más cercano para poder acercarse a la siembra y poder explorar, dejar toda esa persistencia, esa residualidad dentro del cultivo, controlando malezas. No debería retenerse en los rastrojos. Estamos hablando de tal vez cultivos que tienen 5 o hasta 15 toneladas de rastrojo. Si fue roleado es un colchón como el que van a ver. Un herbicida va a funcionar bien si realmente no queda retenido en los rastrojos. Y bueno, después restricciones en los cultivos de rotación. Para entrar en un ciclo como este, nosotros si usamos un herbicida que tenga impacto en el cultivo de rotación posterior, o sea, es muy probable que este maíz pueda llegar a ser sembrado con avión con una avena, con una vicia, picado y sembrado con una sembradora de las convencionales. Cualquier uso de un herbicida acá nos tiene que dar seguridad para poder salir del maíz con un cultivo de rotación, en este caso un cultivo de servicio que sea totalmente selectivo. Entonces ahí es donde hacemos foco con algunas características que tiene SIDUA que aseguran esas necesidades que tienen ustedes a ese momento. Lo que decimos es persistencia y eficacia, vamos a ver qué decimos que tiene 2 semanas más de persistencia, una eficacia altísima, lo vamos a ver en algunos trabajos y videos, que tiene un intervalo de aplicación siembra el menor del mercado, eso para suelos de la zona núcleo de producción agrícola podemos aplicarlo y al otro día sembrar sin problemas. En casos donde hay mayor contenido de arenas nos demoramos unos 5 días en la siembra, pero es un intervalo muy pequeño. No depende tanto de las condiciones climáticas. Le voy a mostrar un trabajo que hay respecto de ese metaloclor en Estados Unidos. No tiene restricciones en cultivo de rotación. Ustedes van a leer en la etiqueta que después de usar SIDUA haces cualquier cultivo y sin problemas. De hecho, lo van a ver en algunas imágenes cómo se renovó dentro del maíz los mismos cultivos de servicios que se sembraron durante el invierno. Bueno, es un producto muy selectivo que tiene que ver también con eso, el intervalo de aplicación siembra. Tenemos una seguridad que nos podemos acercar y se debe a que es muy selectivo tanto en maíz como en maní como en soja, que son los cultivos en los que se puede usar. Y no se retienen los rastrojos, es una característica, después la vamos a ver con algún trabajo también muy importante. Para hablar de persistencia traje un trabajo de la Universidad de Fort Collins que se publicó en el 2012. Midieron 3 moléculas muy conocidas como inhibidores de ácidos grasos de cadena larga en 2 campañas muy contrastantes, de una muy seca y una muy húmeda, con 2 tipos de suelo.
y se midió disipación a nivel de laboratorio, disipación y contenido y movimiento y contenido de ingrediente activo en cada uno de las moléculas. Esto es, en la línea de abajo tienen días de tratamiento, en la línea vertical tienen la concentración de ingrediente activo y las interacciones son, una es piroxasulfone, que es uno de los ingredientes activos de SIDUA, y el otro es un comparativo que es S-metaloclor. Los cuadrantes son distintos regímenes de lluvia y distintos tipos de suelo. Siempre vean, lo que vemos es que el piroxasulfone tiene una caída mucho más apaisada, más a lo largo del tiempo, no tan abrupta como el S-metaloclor. Eso se debe a características físico-químicas que hacen que sea mucho más estable en el suelo, que no se mueva, que quede arriba funcionando como preemergente. Bueno, y esta es en otra situación. Fíjense que la caída del S-metaloclor es mucho más rápida, con muchos menos días de control. Y las conclusiones, bueno, todas tienen que ver con que se encontró mayor ingrediente activo a lo largo del tiempo, que eso es muy importante. Encontrar también más ingrediente activo de un producto que es de alta concentración y baja dosis es también importante. Es mucho más activo el piroxasulfone a nivel de ingrediente activo y eso nos da seguridad de control. Y bueno, el resto tiene que ver todo cómo se mueve el piroxasulfone y cómo se comporta. Por supuesto, es muy importante el comportamiento en la absorción, en el contenido de materia orgánica. Y ahí lo linkeamos con esto que decimos, si nosotros estamos en un ambiente en el cual vamos por productos a ser utilizado con mayor contenido de raíces, con suelo con mucho mayor contenido de materia orgánica que puede llegar a absorber este tipo de productos y que le puede costar liberarlo, ahí es donde funciona mucho mejor en esos ambientes el piroxa versus un S-metaloclor. También le decíamos eso, ahí terminamos explicando lo que era persistencia. La otra característica es eficacia, cómo tiene que controlar malezas al momento de ser aplicado si hay una maleza de hoja ancha nacida. En este video van a ver un testigo sin tratamiento arriba, un PPO residual que está pensado para funcionar en el suelo y vean que no logra quemar, pasan 5, 6, 7 días y no lo logra quemar y el yuyo colorado sigue camino. Y arriba, bueno, SIDUA, que tiene tanta eficacia como lo que ustedes pueden conocer como un paraquat. Fíjense que en paraquat, al no tener residualidad, a los 15 días ya empieza a nacer colorados nuevos. Esa eficacia es tan alta y tan veloz como la que estamos acostumbrados con paraquat. Además le sumamos la persistencia de control. El PPO residual, por supuesto, lo que está es preparado para otra característica que es actuar en suelo y no tiene tanto poder quemante como el saflufenacil. Después decíamos menor dependencia de las condiciones climáticas. Esto también es un trabajo publicado en 2008 por la We Sciences en Estados Unidos, es un trabajo de una universidad. Lo que determinó fue que por cada día que pasa sin que se incorporen moléculas como por ejemplo el S-metaloclor, se pierde un 6% de ingrediente activo. Si pasan 4 días sin incorporarse, perdemos el 25% de ingrediente activo. Si usamos 1 litro 250 de S-metaloclor, pasaron 4 días, llueve, ahí se está incorporando solo 1 litro. ¿Por qué? Porque es una molécula que es afectada por la fotólisis, por los rayos de sol. Y acá lo que tenemos es un mapa de las estadísticas de los últimos 10 años. Es un promedio por zona. Ustedes fíjense en cada una de las zonas donde producen cómo va a ir dando. Este es el mapa para septiembre. ¿Qué probabilidad de rachas de 4 días sin lluvia? Fíjense que lo ideal sería encontrarnos con una probabilidad baja de que no se den lluvias, ¿sí? Porque esto es rachas sin lluvias. Por supuesto, para el mes de septiembre es difícil, es muy fácil encontrar esa situación de que no llueva.
Ahora, cuando nos vamos a octubre, la situación mejora, pero nunca, cada uno de ustedes miren dónde están, ¿no? En su zona geográfica, pero siempre está en el orden del 50 o 60% de probabilidades de que no llueva. Este era el de noviembre y este es el de diciembre. Lo que decimos ahí, siempre en todo el mapa argentino, en fechas de producción y de uso de estos herbicidas, está siempre en el orden de un 50 o un 60% de probabilidades de que no llueva y que pierdan cantidad de ingrediente activo. La otra cosa que les decíamos como muy importante, si tenés 5, 10 o 15 toneladas de rastrojos, no se debería retener en rastrojos el producto. Hicimos un trabajo con el laboratorio de MeterLab. Estas son 2 fotos previo al lavado, es sobre un rastrojo, sobre un vidrio, se aplica una gota, una microgota de la mezcla de los productos, se deja secar al sol y vemos qué pasa. Esto es un competidor que puede ser una tracina, por ejemplo, con ese metaloclor. Fíjense cómo se distribuye sobre el rastrojo mucho mejor una formulación que está preparada y diseñada para trabajar con rastrojos en cobertura. Y esto es habiéndole aplicado solamente 10 milímetros de lluvia. Nosotros decimos que tienen que caer 20 milímetros para que se incorpore, para que pase a la solución del suelo y que tenga actividad de herbicida. No puse la foto de 20 milímetros porque estarían totalmente limpios. Pero un punto bastante importante acá es que esto es el Siduapac, allá también está Siduapac, pero en este agregamos un coadyuvante. Los coadyuvantes nosotros siempre estuvimos acostumbrados a pensarlos para que funcionen en hoja, pero realmente lo que se ve y se sabe y se conoce es que con este tipo de formulaciones mejora mucho la hidratación, o sea, es mucho más fácil que los emulsionantes de un buen coadyuvante permitan extraer al producto del rastrojo y caer mucho más fácil. Si ponemos 20 milímetros, le puedo asegurar que la hoja estaba totalmente limpia. Entonces, esa característica muy importante tiene que ver con un aporte, por supuesto, de las nuevas formulaciones y del coadyuvante para que el herbicida, con la menor cantidad posible de agua, esté disponible lo más rápido posible. Porque los preemergentes muchas veces los aplicamos, no terminamos de controlar la maleza que estaba nacida y después decir no llueve, no llueve, no llueve, no llueve, no llueve y no se incorporan y maleza sigue naciendo. Y a veces llueve mucho y se lixivian. Entonces eso es lo importante como característica. Bueno, ahora sí le doy paso a Coco de nuevo, habiendo entendido un poco en este paso crucial que es usar un producto que sea muy efectivo, que sea una bala de plata, que funcione bien. Pasamos a ver lo que él encontró dentro del maíz durante su ciclo. Pasamos a esta parte. Bueno, la aplicación de Sidua se hizo los primeros días de diciembre. Posterior a la aplicación, a unos 8 días, se realizó la siembra del maíz tardío. Más o menos quedó hecho un doble golpe porque en mediados de noviembre hicimos la aplicación de secado y a los 15 días prácticamente metimos Sidua y la realidad que, bueno, el resultado fue muy bueno porque teníamos en algunos tratamientos bastante maleza avanzada, por eso digo que el ensayo se tendría que haber quemado antes y el propósito de cada cultivo de servicio tiene diferentes fines. Por eso pueden ver acá, esto es todo rama negra, que la verdad que la controló perfecto, no es la situación ideal, pero bueno, como teníamos que controlar a todos por igual... Un poquitito pasada de tamaño. Sí. La realidad es que no recomendamos aplicar Sidua en ese tipo de tamaño de maleza, pero ahí creo que era la parcela de trébol persa que no compitió bien y la rama negra cuando tuvo condiciones brotó. Bueno, acá esta foto es el 7 del 1 con 100 milímetros posterior a la aplicación fue en diciembre, hubo lluvias ahí, esto es un trébol persa, esto era un trébol subterráneo, que el trébol subterráneo la verdad que no desarrolló en todo su ciclo y no tuvo buenos aportes en ninguna materia, no sé si fue porque ese cultivo de servicio especial no se adaptó y creo que en todos los sitios fue así. Bueno, acá pueden ver también las otras ramas negras que controló. Bueno, esta es la misma foto de otras parcelas, hay avenas, raigras, acá de vuelta Fíjense vicia. la cantidad de cobertura que había en ese momento, que también por supuesto
el herbicida está trabajando y haciendo un aporte, pero la gran ventaja es de los rastrojos. Ahora, si tenés semejante cantidad de rastrojo y no lo acompañás con un herbicida, es imposible. Hay una simbiosis muy positiva en esas dos características. Esto es a fin de enero con 182 milímetros. También la situación, esto es ryegrass, trébol y en otra foto está también la vicia. ¿Por qué vemos esto? Hay un poco de removilización porque el ensayo se hizo solamente con arrancador porque queríamos ver el aporte de nitrógeno de las leguminosas. Por eso digo que cada cultivo de servicio tiene que ir de la mano del propósito de lo que uno quiere. Algunos van a rotación de soja, otros van a rotación de maíz, por eso las gramíneas fueron grandes competidores para ese maíz tardío. Esto es también vicia con 282 milímetros. Y esto es un poco cómo salieron, esto es una foto de hace poquito tiempo, cómo salieron los tratamientos de cultivo de servicio. Lo que yo dije que tuvimos la suerte de resiembra natural fue en esta parte, que acá controló todo Sidua y acá tenemos la resiembra natural, esto es ryegrass, esto es vicia. Y bueno, un poco es mostrar Eso que veían recién tiene que ver con los renovables, los nacimientos de la semilla del cultivo sembrado anterior, empezó a nacer dentro del ciclo del maíz al terminar al empezar a entrar sol, al terminarse el control que hizo Sidua, y eso le da seguridad de que no tiene restricciones en cultivos de rotación. Y esta es la situación actual del campo. Nosotros estamos con un 60% de cultivo de invierno en nuestra rotación. Trigos, vicias y avena. Y acá pasamos a... Claro. Bueno, acá lo que hicimos es para poner esos tres modelos bien contrastantes que le decíamos, uno de siembra directa con mucha cobertura, pero solamente con el uso de herbicidas tradicionales. El segundo con nuevos herbicidas, con nueva tecnología de formulación, y el tercero, la interacción entre nuevos herbicidas con nuevas formulaciones, nuevos modos de acción, e integrándolo con cultivos de servicio. La unidad de medida que tomamos es es el coeficiente EIQ, que es de la Universidad de Cornell. Es un coeficiente, un número abstracto que no tiene una unidad de medida, sirve para este tipo de mediciones que queremos hacer. Cada uno de nosotros actúa sobre un sistema productivo y tiene distintos impactos en el ambiente. Cada uno de los ingredientes activos está catalogado por la Universidad de Cornell con un número, con un coeficiente. Lo que se hizo acá fue poner la dosis de glifosato, de atracina, de 2,4-D y demás, y eso te da un número, se pone el principio activo, su formulación y su dosis, y te tira el número, ese EIQ. Lo que hicimos es sumarlo en el transcurso del cultivo, y la realidad es que estamos tratando de trabajar con umbrales de 50 EIQ. Eso es lo que hay. Hay pocos trabajos en Argentina de mediciones de EIQ. Bueno, la idea nuestra es tratar de bajar un poco la carga de herbicidas, sacar la atracina del sistema, ir buscándole la vuelta. No quiero decir que no hay que hacer barbecho químico, cada uno tiene su propósito. Sí, lo importante es salir de esa soja o de ese maíz, que donde vamos a ir a un cultivo de servicio limpio. Eso nos va a dar versatilidad de poder usar herbicidas de baja carga de EIQ. Está bien, bueno. Y como resumen final, lo que vamos diciendo es un poco repasar en cada una de esas etapas lo que tiene importante, el cultivo de servicio, cuáles eran los objetivos, cómo pensaban y trabajaba anteriormente en la administración, y qué es lo que destacamos del cultivo de servicio y de los herbicidas. Bueno, la primera es la que decíamos y pensábamos que antes se pensaba una siembra directa con un suelo totalmente sin malezas y sin vida, y con el control de herbicidas. Hoy los cultivos de servicio con los cultivos de renta y utilizando herbicidas, ese modo nuevo de trabajar. Hace tiempo solo se pensaban en overlapping de residuales y ir cubriendo todo el ciclo desde el otoño hasta la llegada en presiembra, de ir cubriéndolo con herbicidas, y hoy en día hay como un overlapping o una interacción positiva entre cómo saliste de una soja limpio
cómo podés lograr bien un cultivo de servicio y después cuando actúas, actuar con productos de buena calidad y buena performance para sacarte de problemas hacia al cultivo posterior y de la producción del cultivo de renta. Bueno, creemos conveniente utilizar EIQ. Yo llevo un Excel de todos los tratamientos que voy haciendo en mi rotación y siempre es bueno empezar a medir y creo que uno midiendo después puede ir mejorando y tratando de manejar diferentes herbicidas. La selección de las especies de cultivo de servicio dependerá del objetivo, eso es cada uno qué es lo que quiere y su propósito en la rotación. Es bueno integrarlos, yo creo que se viene un avance muy grande, nosotros decidimos apostar fuerte a los cultivos de servicio y bueno, eso era un poco, queríamos mostrarle cómo fueron los resultados de los trabajos. Está bien, y bueno, por último, lo que sí tenemos bien en claro, por lo menos, y si ustedes tienen alguna consulta después o alguna duda, para nosotros lo muy importante es que el herbicida tiene que ser eficaz, controlar malezas y estar asegurado de que no quede área verde, ninguna maleza prendida, ni el cultivo de rotación entre a hacer ruido dentro del cultivo de renta, el cultivo de servicio dentro del cultivo de renta. No se tiene que retener en los rastrojos, estamos hablando de 5, 10, 15 toneladas, que es bastante complicado. Bueno, la persistencia adentro del ciclo del cultivo es muy importante, tener una residualidad acorde al sistema, a lo que hoy en día con la presión de malezas tenemos y no tener que entrar a repasar en pos de emergencia. Y bueno, los cultivos de rotación, los herbicidas no tienen que tener restricciones en cultivo de rotación. Eso es muy importante. Tenemos que empezar y saber y conocer bien y medir cuáles son los cultivos de rotación posteriores y qué impacto tienen cada uno de esos herbicidas. Eso hace un sistema mucho más saludable y tal vez más complejo en manejarlo, pero sí es importante poder conocer y cuantificar cada uno de estos puntos. Bueno, no sé si quedó algo más, estamos Justo con el 5 tiempo. minutos de preguntas. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. ¿Tienen alguna pregunta? Más que una pregunta es una aclaración. Atracina no tiene registro en barbecho. No se debe usar. Sí. Nosotros la medimos porque, bueno, sí, no tiene registro, pero en lo que es la producción a nivel país se utiliza mucho y se está utilizando o se utiliza bastante mal usada y se está llevando a barbecho en soja. Y la realidad que, bueno, este año decidimos cambiar un poco el tema de manejos de herbicidas y la estamos sacando del sistema, yendo a maíz y trabajar un poco con la integración de cultivos de servicio y herbicidas de bajo impacto. Creemos que es el camino que debemos llevar. ¿Otra pregunta? ¿Qué tal? No, te hago una pregunta porque por ahí en la zona nuestra hay raigras resistente, que para la fecha que ustedes siembran, por más temprano que sean, ya están haciendo dentro del cultivo de verano. Y ahora están empezando también algunas crucíferas, y Felia incana sobre todo, que también nace en marzo. Si tenés algún avance, bueno, del control de eso más o menos algunos avances hay, pero si no de cómo le pueden pegar los herbicidas al cultivo de servicio, digamos. Si tenés algún avance de qué herbicidas soportan los cultivos de servicio para hacer un control previo de esas malezas, porque si las dejamos adentro, las vamos a tener hasta el final, digamos. Sí, nosotros, este ensayo en sí salió con todos estos tratamientos. A nivel producción que llevo a cabo, raigras no lo tengo adentro del sistema y los nabos tampoco por una cuestión de la resistencia y sé que más al sur es peor. En mi zona hay raigras resistente, estoy controlando focos con graminicidas y estoy yendo bien temprano. Por eso esto fue una red de cultivo de servicio en mi sistema. Hoy estamos laburando con vicias, con avena, centeno y evaluando trébol persa, que esos son los que hoy estamos manejando por aporte de nitrógeno y por niveles de cobertura y manejo de maleza. Pero respecto a lo que es raigras, nosotros estamos controlando con altas dosis de glifo y graminicida, fuertemente apostado a eso.
No tengo mucha experiencia en la implantación de centeno, pero veo, si no me equivoco, que usaste 50 kilos por hectárea y lograste menos de una planta por metro cuadrado. Sin embargo, el control de maleza fue muy bueno. ¿Es normal esa situación de sembrar 50 kilos y tener tan baja implantación? Sí, ¿O es un problema de semilla o de...? y bueno, lo que nos pasó que la calidad de semilla en todos los sitios no, fue medio despareja y bueno, por eso fue así la implantación. En lo que respecta a nivel producción, lo estamos trabajando de otra manera, con fungicidas, con otro propósito, hasta se cura la semilla. Para lograr la clave de una buena implantación, en las avenas nos pasa lo mismo. Yo hice un trabajo de estrategias de siembra con avión, al voleo y con sembradora de avenas, y la verdad que metí la misma densidad para todos para poder ver esto, y la realidad que sí, si lo tenía que condicionar tenía que levantar kilos para poder compensar lo que me da lo otro, y sí, es plata, es más plata invertida. La clave es poder medir el pH de esa semilla, tenerlo presente, trabajar con fungicida. Si vamos a usar cultivo de servicio no es que tenemos que tirar la semilla y nada más, sino que hay una inversión y un cuidado de ese cultivo de servicio para poder mejorarlo. El objetivo lo logramos, pero sí, fue avanzando. La verdad que fue bien, lo fuimos midiendo, pero como estaba dentro de la red, son microparcelas que no son muy representativas, pero a nivel producción, sí, tratamos de manejar con otros niveles de eficiencia. ¿Otra pregunta más? Aprovecho y hago una yo. ¿Han evaluado SIDVA como preemergente, pero de los cultivos de servicio? Sí, de hecho hay alguien que lo usa, pero tenemos que ajustar varias cosas. La dosis, qué tan selectivo es, sobre todo para las leguminosas por el lado del saflufenacil. Sí, se está evaluando, pero todavía hay que trabajarlo más para tener una recomendación. Sobre todo por dosis de gramíneas, qué especies va a sembrar como cultivo de servicio y por supuesto después el tema de la selectividad, que es un tema muy importante. Hay mucha semilla muchas veces de tamaño pequeño o de hoja ancha y bueno, para tener mayor libertad tenemos que seguir trabajando y ver y analizándolo. Un poco el sentido de participar en esta red es eso, lograr entender un poco las necesidades que tienen ustedes y ver de qué manera tenemos que trabajar como empresa de químicos generando formulaciones, buscando ingredientes activos que se ajusten a esa necesidad. Hasta incluso acá estamos presentando esta parte que es de herbicida, también estamos analizando el tema de inoculantes en el tratamiento de leguminosas. Hay varias líneas de trabajo que por supuesto los invitamos siempre a cuando se hacen esas recorridas en las regionales porque hay mucha interacción, nos nutrimos mucho de la información y de las necesidades y vemos qué aporte se puede hacer. Buenos días. Respecto del rolado versus los tratamientos químicos, si podría tirar algunos aspectos más importantes a tener en cuenta, por ahí no se habló mucho y me interesaría. Sí, nosotros decidimos hacerlo control químico porque el rolo no lo tenemos. Yo trabajo más con líneas de avena porque me gustan mucho el tema de cómo cubre rápido el rastrojo, cómo controla maleza, por ahí el centeno lo tengo poco evaluado o poco adaptado al campo. Por ahí la avena más mirando hacia el pastoreo. Pero sí, la otra alternativa es hacer un buen rolado de esos centenos, de esas vicias, y hay excelentes resultados. En particular no lo llevo a cabo esa práctica, estoy trabajando con control químico, pero puede ser una alternativa muy buena, tratando de también en la carga de herbicidas. También ahí podés bajar bastante, siempre midiendo qué niveles de maleza tenés. Si venís bárbaro, el rolado es una alternativa que complementa muy bien y se está utilizando muchísimo. En mi experiencia no lo llevo a cabo porque el implemento no lo tengo, por ahí este año estamos evaluando de hacer la inversión, pero hoy no la tenemos. Pero sí, es válido. Ahí para complementar, tanto Gervasio Piñeiro como Cristian Álvarez, que son los especialistas de suelo y de la red de cultivo de servicio, ellos tienen muy buena información y es contenido que se va a ir nutriendo pasado los años.
sobre todo por el momento óptimo, contenido de agua y todo eso es muy crítico y muy fundamental para que estos sistemas sean sustentables año a año. Si no entendí mal, tu pregunta fue el uso de SIDUA para cultivo de servicio, ¿verdad? A mí me parece que es inviable por dos motivos. Primero, por el costo. Ten en cuenta que es cultivo de servicio para después quemarlo. Y segundo, por una cuestión de no agotar los modos de acción de herbicida. Yo lo guardaría casi inmediatamente ante la siembra. Trataría de usar otras alternativas. Sí. Hay algunas situaciones, solo algunas situaciones que una vez establecido el cultivo, por algún problema de implantación, buscan alguna alternativa y tenemos mucha consulta. De hecho, hay gente que ha testeado Herbadox o otros PPO para ver y medir, para no perder la oportunidad de tal vez hicieron un vuelo y sembraron y no se estableció bien un cultivo, ver cuáles herbicidas son compatibles. Pero por supuesto creo que la base de esto es, y del éxito de este sistema que mostramos, es haber salido limpio de la soja, poder haber sembrado temprano y haberlo sembrado sin herbicidas. Esa es una de las claves. El establecimiento ahí es fundamental. Bueno, última pregunta y ya. Hola, buen día. Mi consulta, porque en la zona donde soy tengo varios lotes con problemas de sorgo de Alepo y quería saber el comportamiento del SIDUA con sorgo y la combinación, si es posible, cómo actúa el producto con Imacetapir, supongamos. Pivot, Sí, supongamos. la verdad que es muy buena, muy buena. No sé si sos del norte de Córdoba o de la zona donde hay graves problemas, nosotros lo recomendamos mucho. El aporte que hace un imidazolinón es fundamental, pero volviendo a lo que decía acá el señor, tenemos que cuidarla. El piroxasulfone no es una imidazolinona, pero se parece bastante. Ahora, si vamos a usar las imidazolinonas porque son baratas, porque las conseguís en cualquier agronomía y le vamos a seguir haciendo presión, porque por ahí podés rotar distintos cultivos, pero siempre vas a controlar gramíneas con una IMI, la verdad es un muy buen complemento. Te asegura tener un 100% de control de sorgo de Alepo y de algunas otras gramíneas. Y la mezcla es genial. Agregarle a Sidua en esos ambientes de mucha presión de gramíneas 800 o 1 litro de pivot, tenés pero un control seguro. Es para limpiar lotes, es para sacar el problema de adelante. Bueno, muchísimas gracias a Aymar, a Coco Bueno, y a muchísimas ustedes gracias por a ustedes. participar.